¿Sabes por qué los océanos son los verdaderos pulmones del planeta? Pues sí, los verdaderos pulmones del planeta son los océanos. Respiramos aire, una mezcla de gases que nos mantiene vivos. ¿Pero de dónde proviene este aire esencial? A menudo pensamos en los bosques como los pulmones del planeta, responsables de producir la mayor parte del oxígeno que consumimos. Sin embargo, esta idea es solo parcialmente cierta. En realidad, son los océanos los que desempeñan un papel fundamental en la producción de oxígeno, contribuyendo entre el 50% y el 70% del que respiramos. Pero aunque los bosques terrestres también producen oxígeno a través de la fotosíntesis, su contribución es solamente alrededor del 20% del total de oxígeno que respiramos. El resto, aproximadamente el 80%, proviene de los organismos fotosintéticos del océano. Razones por las que el fitoplancton es crucial para la producción de oxígeno. El fitoplancton es mucho más abundante que los árboles en la Tierra. Hay cientos de miles de millones de toneladas de fitoplancton en los océanos, mientras que la biomasa total de los bosques es de aproximadamente 600.000 millones de toneladas. El fitoplancton es más eficiente en la fotosíntesis que los árboles. Puede convertir más dióxido de carbono en oxígeno por unidad de área que las plantas terrestres. También es más adaptable a las condiciones ambientales cambiantes. Puede sobrevivir en una amplia gama de temperaturas, salinidades y niveles de luz, lo que le permite prosperar en diferentes partes del océano. Si el fitoplancton desapareciera, los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuirían significativamente. Esto llevaría a la muerte de la mayoría de las especies animales, incluyendo a los humanos. La cadena alimentaria marina colapsaría. El clima global cambiaría drásticamente. El dióxido de carbono, que no sería absorbido por el fitoplancton, se acumularía en la atmósfera, provocando un calentamiento global acelerado. En este vídeo, conoceremos el fitoplancton marino, los microorganismos responsables de esta producción vital de oxígeno, y analizaremos la importancia crucial de los océanos para la salud de nuestro planeta. El oxígeno es esencial para la respiración de todos los seres vivos, desde los animales más grandes hasta las bacterias más pequeñas. Además, el oxígeno juega un papel crucial en la regulación del clima, absorbiendo el calor del sol y previniendo el sobrecalentamiento de la Tierra. Los océanos también actúan como sumideros de carbono, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Este proceso ayuda a mitigar el cambio climático, uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestro tiempo. La salud de los océanos es, por lo tanto, vital para el bienestar de nuestro planeta y de todas las especies que lo habitan. El fitoplancton y las algas marinas son organismos fotosintéticos que producen oxígeno en el océano, pero no son exactamente lo mismo ni tienen la misma importancia en la producción de oxígeno. El fitoplancton son las pequeñas plantas que impulsan la vida. Imagina un mundo submarino lleno de diminutas plantas, tan pequeñas que solo son visibles a través de un microscopio. Estas pequeñas plantas conforman el fitoplancton, la base de la cadena alimentaria marina. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton realiza la fotosíntesis, utilizando la energía del sol para convertir el dióxido de carbono en materia orgánica y liberar oxígeno como subproducto. Este proceso, esencial para la vida en la Tierra, se lleva a cabo a gran escala en los océanos, produciendo alrededor del 10% del carbono orgánico global y liberando más de la mitad del oxígeno que respiramos. El fitoplancton se refiere a microorganismos unicelulares que viven en la superficie del océano y realizan la fotosíntesis. Son la base de la cadena alimentaria marina y responsables de aproximadamente el 50% del oxígeno que respiramos. Las algas son un grupo más amplio y diverso de organismos fotosintéticos que incluye al fitoplancton, pero también a macroalgas y microalgas. Algunas algas viven en la superficie del océano, pero otras pueden crecer en el fondo marino o incluso en aguas dulces. Las algas contribuyen en conjunto a la producción de oxígeno restante, pero no todas las algas son fitoplancton. En resumen, el fitoplancton es un subconjunto de algas, y los que tienen la mayor importancia en la producción de oxígeno en el océano. Amenazas a los océanos y su impacto en la producción de oxígeno. Los océanos se enfrentan a diversas amenazas, como la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático y la acidificación. Estas amenazas pueden tener un impacto negativo en el fitoplancton, en consecuencia, en la producción de oxígeno. La contaminación, por ejemplo, puede introducir toxinas en el agua que dañan o destruyen el fitoplancton.
El cambio climático, por otro lado, está alterando las condiciones oceánicas, lo que puede afectar negativamente la distribución y el crecimiento del fitoplancton. Es fundamental tomar medidas para proteger los océanos y garantizar la salud del fitoplancton. Esto incluye reducir la contaminación, promover la pesca sostenible, combatir el cambio climático y apoyar la investigación científica sobre los océanos. Los océanos, a menudo subestimados, son ecosistemas esenciales para la vida en la Tierra. El fitoplancton marino, a través de la fotosíntesis, produce la mitad del oxígeno que respiramos y juega un papel crucial en la regulación del clima. Proteger los océanos es crucial para garantizar la salud de nuestro planeta y el bienestar de las generaciones futuras. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.